Yo creo que quizás el mayor problema que ha tenido la literatura ecuatoriana es pensar que hay que ser universal borrando la identidad del ecuatoriano. Hay muchas novelas, y esto yo escribí sobre esto, en Quito, que borran el indio, por decirlo así. La verdad, está borrado. Ya, hay muchas novelas donde los personajes tienen unos giros extraños y hacen cosas de dandies, ¿no verdad? Y hacen cosas refinadas, ¿no? Que no son propias de un personaje que es un policía o de un mendigo que quiere escuchar a Louis Armstrong en una radio, por ejemplo, que me parece una locura. Entonces, me parece que el mayor error fue siempre eso, no solamente porque lo vuelve inverosímil, sino porque estaba anclado a esa idea colonialista todavía, a esa idea no, si quiero que me vean y me lean en Madrid y me lean en otro país, pues tengo que hacerme inglés, ¿verdad? Tengo que blanquear este relato de alguna forma. Y eso es totalmente absurdo, porque aparte de eso queda un cuadro, queda algo deformado totalmente, ¿no? El producto es algo que nadie se va a identificar, ni siquiera el lector de aquí ni el lector de allá. O sea, no se va a identificar nadie con eso. Este programa llega gracias al auspicio de Gema. Bienvenido Ernesto, muchas gracias por acompañarnos desde Guayaquil. Primero que nada preguntarte cómo estás, cómo se encuentra ese Guayaquil del que tú siempre hablas en las novelas. Bueno, quiero agradecerles por la entrevista, afortunadamente bien, todavía pues en casa cuidándonos. Yo quería hablar contigo, para mí es una emoción grande hablar contigo porque yo he descubierto tu obra recién, al final del año anterior, con tus dos últimas novelas, con La Carnada y con El vuelo de la tortuga. Y es increíble, o sea, digo, ¿dónde estaba yo metido para perderme la obra de este escritor? Porque has tenido toda una obra en poesía, en novela, en cuento. Entonces yo quería hablarte un poco, iniciar hablando de la novela, porque tú tienes una carrera muy destacada de poesía y un rato la frenas, suspendes y dices, ya no voy a hacer más poesía, voy a entrar de lleno a la novela. ¿Por qué se da este cambio a la novela? ¿Qué te permite la novela? ¿Qué encuentras en el formato de la novela? Yo creo que la novela me permite a mí escribir las historias de un montón de identidades y un montón de personalidades que viven situaciones diversas, ¿no? Y sobre todo pueden ser incluso adversas. Hay una libertad, no solamente en la parte formal en cómo se construye la novela, que por sí lo tiene, ¿no? O sea, una novela la puedes construir, puede ser un compendio de cartas, puede ser una entrevistas largas, puede ser lo que quieras, ¿no? O sea, en la novela entra todo a juego. Pero aparte de eso, es el triunfo contra las ideologías, ¿no? Porque estamos hablando de que en la novela puedes darle voz, por ejemplo, a una periodista que la maltrata en el medio porque es mujer, y la obligan a hacer el horóscopo, que es el caso del Día en que me faltes, la novela que ganó el premio Libre en México, ¿no? Pero al mismo tiempo puede de pronto darle voz a Francisco, que no tiene voz cuando la madre se va a España, y a Iván, y a estos niños que se quedan botados en un departamento en el centro cuando ocurre el feriado bancario, y la familia pues va a tener que sufrir lo que es esa diáspora, ¿no? Que muchos ecuatorianos vivieron. Entonces, eso, ¿no? También pienso en Encendemos las Yeguas en la Madrugada, que es la que ganó el Caso de las Américas, que en cambio son unos chicos de 15 años del sur de Guayaquil, escogiendo el rock, escogiendo el grunge, viviendo la llegada del MTV, mirando a Kurt Cobain como ese gran líder de toda una generación que nació frustrada y llena de rabia, y poder verlos interactuar en un lugar en el que lo que están buscando siempre es llegar al norte, y si tienen que hacer lo que sea, incluso robarle a sus padres, vender pasaportes con visa americana, toda una búsqueda de conseguirse una moto, ropa de marca, etcétera, lo van a hacer. Entonces, la novela me brindaba esas posibilidades, como te cuento, que la poesía no, porque la poesía tiene como la obligación, y esto justo lo dije en otra entrevista recién, por escrito, como que de ponerte el cadáver de quien escribe, ¿no? El futuro cadáver de quien escribe. En cambio, en la novela entra mucho el disfraz, pero aparte del disfraz, las posibilidades de darle voz a todas estas
identidades, a todas estas situaciones y circunstancias de vidas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos que he logrado vivir más tiempo en la literatura gracias a que me moví a la novela. A mí me interesa mucho tratar de aprovechar en esta charla contigo, diseccionar un poco cómo funciona la mente de Ernesto Carrión, el escritor, sobre todo el novelista. Tú nos dices de esta búsqueda de no repetirse, y en 2 libros que salían uno tras del otro, nosotros habíamos apuntado en el programa, vamos a hacer la reseña de La Carnada o del viaje, vuelo de la tortuga, y ya salía el otro libro, y fue como que, ¿cómo escribe este señor tan rápido que nosotros no podemos leer y ya está sacando otra novela? Entonces te quiero preguntar primero, ¿cómo funciona tu proceso creativo? ¿Cómo es que escribes tan rápido y en distintos estilos, cada novela una distinta a la otra? Ya, bueno, primero tengo la idea esa de no repetirme, ¿no? ¿Verdad? O sea, la idea de no, por ejemplo, yo me pude haber quedado muy feliz con una novela como Un hombre futuro, que me parece súper limpia, mi única novela de autoficción, pero el siguiente libro no fue así. Cuando dice Encenamos las yeguas, lo quise hacer de otra manera, ¿no? Son como, yo lo veo así como flashes, ¿no? Como estampas pequeñas donde uno va enlazando la historia de estos 5 chicos con apodos de animales, y súper poético me pareció también. Todos tienen algo de poético, eso no se puede negar, ¿ya? Pero era diferente. Y luego, El día en que me faltes es una novela negra que quise mezclar con horror, porque también está la idea esta de, bueno, de mestizar, pero en el sentido de que hay géneros que están canonizados. Lo que debería ser literatura es evidentemente derribar eso, ¿no? O sea, deformar como tal ciertos géneros y darle algo nuevo al lector. Entonces, mi idea era, por ahí va siempre, ¿no? La idea de jugar con los géneros, de jugar con las formas de la novela también. Entonces, cuando me viene una idea de un tema específico sobre lo que quiero escribir, me vuelvo totalmente obsesivo con el tema. Me toma, te mentiría, lo máximo me ha tomado máximo 2 o 3 meses máximo terminar la novela. Esa es la verdad. O sea, no puedo demorarme más, porque pienso que cuando me demoro más ya la pierdo. O sea, de hecho, por ejemplo, me pasó un par de veces, un par de proyectos que los dejé. También bajo esa idea de voy a escribir despacio, viste esa idea del escritor que trabaja lentamente su obra, que la obra tiene que envejecer. Para mí no funciona así. Pero o sea, a ver, hay diferentes tipos de creadores. Para mí funciona rápidamente, porque también yo la leo y la leo de esa forma, la escribo de esa forma y se consume de esa forma. Entonces yo te preguntaría a ti como lector si no se leen rápidamente, si no te exigen no soltarlas, que eso es lo que yo quiero, que tú que no sientas el deseo de soltarla y después de unas 3 semanas irte a la playa a leerla. No, sino que yo quiero que también te torture como me torturó a mí escribirla, ¿ya? O sea, empatizar a ese nivel o conectar a ese nivel con el lector, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas, otros elementos también que entran ahí, ¿no? Que uno deja también como escritor plantados para que el lector siga pensando e imaginando la novela. Entonces, por ese lado, por eso funciona de esa forma la novela y por eso trabajo de esa manera. 2, 3 meses, termino un libro, pasan algunos meses en los que evidentemente pues trato de relajarme, hacer otras cosas, doy talleres también, doy clases también y bueno, en mi vida familiar. Pero luego regresa otra idea y tengo que sentarme a escribirla. Entonces me pongo en esa idea 1, 2, máximo 3 meses y luego de esto, por supuesto, uno la va puliendo, corrige cosas, arregla ciertas cosas, quita elementos también. Pero no puedo hacer una novela. Ojalá que algún día lo logre, lo he pensado, pero claro, o sea, quizás es el resultado de la forma en la que la idea me persigue y se va construyendo, ¿no? Se va construyendo constantemente en mi cabeza y tengo que levantarme en la madrugada a seguir escribiéndola, ¿sí? Cuando hablas de estos meses obsesivos de devorar una idea hasta escribirla, ¿no trabajas en otra cosa? ¿Cuántas horas le dedicas a escribir, a desarrollar esa idea, la novela? Siempre lo hago en la mañana. Usualmente siempre trabajo de 6 a 8 de la mañana. O sea, siempre es en la madrugada, por decirlo así. Pero la vaina es que cuando uno está trabajando en un proyecto específico, ese proyecto específico está todo el tiempo contigo. O no sé si será porque mi personalidad es compulsiva, obsesiva, quizás, ya. Pero estás viendo una película o estás viendo las noticias o lo que sea. Pero en la otra mitad de la cabeza está eso allí. O sea, yo duermo y estoy durmiendo y de pronto se me viene una idea en la mitad del sueño y me tengo que levantar.
la escribo pluma o la pongo en mi teléfono, las notas del teléfono, ¿no? Y luego me doy cuenta de algo más. O sea, entonces es como que la novela también se va trabajando incluso, ¿no? Ya cuando te sientas a escribir, y esto lo ha dicho alguien antes, pero no es un cliché, cuando te sientas a escribir, la novela ya estaba escrita. O sea, un poco sí es verdad eso, ¿sí? Ya hay un poco, o sea, hay planificación, ¿sí? No ocurre, por eso no ocurre igual con la poesía. Ya, pero la poesía sí sucede de una forma libre, como un relámpago, ¿no? En cambio, en el caso de la novela, no. Entonces, mucho vas masticando adentro, ¿no? Internamente, mucho vas pensando, mucho vas elucubrando, mucho vas imaginando también. O sea, ¿qué pasaría si este personaje no hace esto, si hace lo de acá? ¿Qué pasa si tienen la conversación en este lugar? ¿Qué pasa si de pronto no ocurre esto de aquí? O sea, y todo eso está dentro de ti mientras estás viviendo, quizás como un zombie, pero luego te sientas y botas 3, 4 páginas, 5 páginas. Uh-huh. ¿Y tú trabajas siempre con una sola idea? ¿O te pasa esto de que tienes un baúl de ideas, de posibles novelas para el futuro? ¿O tienes ya 2 ideas, la carnada? Las novelas ocurren de manera distinta. O sea, de hecho, lo que más me gusta también es eso, que no es como tener un modelo fijo, ni siquiera para poder comenzar un libro. O sea, por ejemplo, La Carnada era simplemente, quería hacer una novela sobre la idea de la culpa, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo hago una novela sobre la idea de la culpa? Ya, y la idea era hacer la idea de la culpa, pero de alguien que está asfixiado por la idea de la culpa, y luego empezaron a entrar todos los demás elementos, ¿no? Ya, que van en qué clase social va a estar metida la novela. ¿Qué tal si no ocurre en Guayaquil, sino en Salinas, que es un balneario que era un balneario de la clase alta en los 80, 90, ¿no? O sea, ya entran otros elementos a jugar. Pero al principio viene así. En el caso del Vuelo a Tortuga, que son las 2 novelas las que estamos conversando, pues el origen es otro. El origen de este libro es que yo estaba en España haciendo una maestría ya de guiones de cine precisamente, y ya había terminado mi primer proyecto, el proyecto de una película, que era pues estaba pasando de una novela mía, Cementerio de la Luna, al guión, ¿sí? Que una productora en Quito me la había pedido precisamente, pero esa también iba a ser justamente para cine lo que iba a utilizar para graduarme. Pero me sobró el tiempo, porque así mismo escribí muy rápido. Entonces, como estuve allí en contacto, y estar en España definitivamente te pone en contacto con los migrantes, incluso los que van caminando, escondiendo su origen, ¿no? Están allí, ¿no? Y iba a la fotocopiadora y estaban unos peruanos, pero con ojos verdes, que se ponían de lentes de contacto, los pelos amarillos pintados, hablando un español más madrileño que los de Madrid. Entonces, todas esas cosas iban como haciendo bulla alrededor de mi cabeza, ¿no? Y luego de eso, pues también di una charla en la Universidad Autónoma sobre poesía y narrativa ecuatoriana del siglo XX y XXI. Y justamente se me acercó al final dos chicas, una era ecuatoriana, otra era mexicana, y la ecuatoriana agradecerme porque no conocía nada de la literatura ecuatoriana porque había nacido en España. Y su amiga era una mexicana casada con un ecuatoriano que me dijo por qué mi esposo tiene vergüenza de Ecuador. Él nunca me ha querido presentar a su familia, ni quiere que hable ni mencione Ecuador. Le molesta que mencione Ecuador. Entonces, todo eso de allí estaba ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, empecé a escribirlo y con la idea primero de hacer una película, ¿no? Y luego me di cuenta que la novela me da una libertad que no te la da el guión tampoco. Entonces empecé a hacer la novela. Y es, pues, El Vuelo a Tortuga. Pero la terminé aquí en Ecuador. Y no solo eso, sino que justamente antes de venirme, efectivamente, si leíste el libro, se cayó pues el tercer piso de un edificio en obras y murieron obreros, ¿sí? Y no recuerdo si murió un obrero ecuatoriano ahí. Lo que recuerdo es que la noticia estaba un poco alrededor de eso ahí. Recuerdo haber caminado cerca y haber visto todo eso bloqueado. Entonces dije, bueno, aquí empieza también la película, ¿no? Llega el periodista y ve que está lloviendo y está cerrado este edificio donde se acaba de desplomar y hay unos obreros muertos allí que no pueden sacar los cadáveres, ¿no? Y la gente lo que quiere es que su calle regrese a la normalidad. No le interesan los cadáveres que están allí, por si acaso. Entonces, ese es el final de la novela, pero así empieza. Entonces, todo empezó a encajar. Es un poco así. Y de ahí vas construyendo las otras historias para atrás a partir de ese momento. Exacto. De ahí vas construyendo las historias para atrás y dónde las vas a ubicar, ¿no? Pero, o sea, de verdad, a mí entrar en la narrativa me ha hecho, excepto con
excepto con un proyecto que es súper dramático, que es el de mi padre, sí me ha hecho jugar mucho. Me ha ayudado también a poder transparentar molestias personales o colectivas o dudas que uno tiene, ¿no? Porque la novela siempre tiene que plantear dudas, ¿no? Interrogantes, ¿no? Hay mucho de lo que no se dice que queda flotando en el lector. Y, y la novela me ha dado ese espacio, ¿no? Que en cambio la poesía la poesía es un golpe contundente y una resurrección en quien la lee. Eso es la poesía, no hay otra, ¿sí? O sea, un poema es brutal y es un poema, si no, no lo es. Para mí no lo es. Simplemente, por eso alguna vez le he dicho esto, ¿no? Un poema no tiene buenos momentos, porque un poema no es una película, no puede tener buenos momentos. O sea, es contundente, es un golpe o no lo es. O simplemente estás siendo tú un poco amable con el poeta diciendo, sí me gustó ese verso, me pareció interesante esa figura que utilizó. Pero no, pues uno sabe que está ante poesía cuando siente que todo se le remueve, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, en la novela podía precisamente explayarme hacia otras vidas, ¿no? Y darles la posibilidad también a esas vidas de gritar, de dejar sus testimonios, entre comillas, por decirlo así, ¿no? A pesar de que sea yo el que los escriba. Y ahora entiendo que hace unos 5 años más o menos tú empiezas a buscar la formación en escritura de guiones, interesarte por el lado de escribir para cine. ¿Qué encuentras en la dramaturgia, en escribir para cine, que no te lo había brindado antes la novela? Bueno, te puedo decir que el guión, cuando empiezas a escribirlo, es totalmente frustrante, ¿ya? Y es frustrante porque te das cuenta que tiene muy poco que ver con la literatura. Sin embargo, todo lo que has aprendido en la literatura puede llegar a aportar en el guión. O sea, un guión puede tener poesía, claro, y no solamente dicha, sino también visual, ¿no? Ya, y hay una poesía visual, ¿no? en un guión cinematográfico, y eso me parecía interesante. También la posibilidad de desarrollar personajes. Cuando ya has trabajado novela, ¿no, verdad? Y has desarrollado personajes, al momento de irte al guión también se te hace más fácil. Ahora, el guión es verdad que casi que son apuntes. O sea, en el guión tú pones, pásame el vaso de agua, o abre la puerta, alguien está tocando el timbre, o sea, tal cual. Eso en una novela a veces no tiene cabida, menos en la poesía. O sea, entonces eran como 3 cosas tan distintas. Sin embargo, yo siento que por lo menos los guiones, hasta ahora había uno que se empezó a filmar, pero eso se quedó cortado con la pandemia. Y hay uno que tiene una productora en Quito, que no sé si lo vayan a hacer la película finalmente en un momento, ojalá que suceda. Pero siento que la poesía y lo que aprendí en el trabajo de hacer narrativa, sí colaboró. O sea, sí ampliaba mi posibilidad al momento de escribir el guión. Ahora, eso es lo que pienso un poco, ¿no? Pero que el guión es eso, como que son apuntes, y sí me sentía un poco frustrado porque cuando empecé a escribir, pues yo sentía la necesidad de volar, que es lo que te da la narrativa, lo que te da la poesía. Y con el guión, pues eso no ocurre. Con el guión tienes que tener mucha paciencia, tienes que crear tramas, subtramas, ¿no, verdad? Hay cosas que vas a cortar, que vas a terminar quitando del guión, ¿no, verdad? Cada secuencia tiene que colaborar con la otra secuencia, ¿no, verdad? Hay una pulsión interna de cada secuencia, y entonces es algo muy medido, muy estructurado, por decirlo así, ¿no? Yo por eso cuando leía La Carnada y después El vuelo de la tortuga, primero me leí las novelas y para prepararme para esta entrevista empiezo a explorar tu biografía y veo que has estudiado escritura de guiones. Yo también tuve la oportunidad de estudiar cine y entiendo que cuando uno estudia cine las cosas se vuelven muy visual. Yo ahora trato de pasar a la literatura y me pasa eso, de que todos mis escritos están pensados más como notas visuales, porque estudié eso, porque estoy pensando en una cámara capaz y en hablar con mi fotógrafo más que con el lector de lo que voy a hacer para poner ahí esa imagen. Cuando leía tus 2 novelas me vino eso clarísimo, y por ejemplo en La Carnada yo siento que hay una película dentro de otra película, porque como tú dices, la novela arranca con un señor al que le lanzan frío. Pensé un poco en Breaking Bad, que arrancan y le dicen, oiga, usted tiene cáncer, se va a morir, se está muriendo y de hecho le queda poco tiempo, aprovéchelo. Y el personaje está en Boston, se ha criado en Guayaquil y regresa a su infancia. Pero todo el rato está plantado de que lo que a él le tortura, porque la muerte está sembrada, se va a morir, no hay de dónde irse, es de que se va a morir con una culpa.
Y esa película de lo que ha pasado en su juventud, de cuál es el suceso que le marcó, que es un viaje con sus amigos a la playa en el que él comete un delito, lo vamos descubriendo poco a poco, conforme va pasando en su cabeza, conforme se le va acabando el tiempo de vida y él está una y otra vez proyectando ese momento, y ese momento descubre que su víctima no sabe que él le ha hecho daño, y eso lo tortura aún más porque ya ahora le tiene que decir a la víctima para después conseguir su perdón. Entonces yo pensaba que hay una película dentro de otra, y por eso me preguntaba como cuánto ayuda a los escritores, a los literatos, no necesariamente estudiar cine, pero ver los artes visuales, el cine, el teatro, la pintura, usar lo visual para pasarlo a la literatura a la hora de construir. Yo te podría decir que a mí me ha ayudado incluso desde antes. Por ejemplo, cuando los primeros libros de poesía, algunos, yo los escribía a partir de un cuadro, ¿ya? O sea, por ejemplo, el libro de la desobediencia lo escribí a partir del cuadro Filosofía de Gustav Klimt, que fue quemado, si no me equivoco. Ya, la obra del extraviado lo escribí a partir del cuadro Geología de Dalí, si no me equivoco se llama Geología, sí, que será un caballo con una calavera en el lomo. O sea, siempre he tenido esa vaina. La Bestia Vencida lo escribí con Caravaggio. O sea, siempre ha sido una fuente de inspiración, verdaderamente, para mí, todo lo que es visual, ¿ya? La pintura mucho más, quizás porque no puedo pintar, y el cine, sí, o sea, me parece, el cine también, y la música también. Por ejemplo, en mis novelas hay mucho de música, ¿ya? No ojalá que tengas tiempo de leer Incendiamos las yeguas en la madrugada, ¿ya? Pero hay mucho, siempre hay música, alrededor de música, porque también los instantes de la vida se construyen con música. O sea, cuando uno recuerda una canción, pues recuerda más que una canción un momento específico, ¿no? Entonces, es como una máquina del tiempo. Entonces, de esa manera, todo eso entra. Yo creo que el arte se nutre de más arte, ¿no? Y eso es lo rico de esto, ¿no? Y lo rico también de que no exista la originalidad, o de que el mejor plagio sea lo más original, ¿no? O sea, esa idea también de que aquello que está bien plagiado ya deja de ser plagio y se convierte en algo original. Es súper gracioso, pero al mismo tiempo es súper real, ¿no? Entonces, por ese lado, libros consumen y devoran libros, ¿no? Y la narrativa devora poesía, y la poesía devora filosofía, psicología. O sea, el libro de desobediencia, por ejemplo, yo me basé en Totem y Tabú de Sigmund Freud. O sea, ¿me entiendes? O sea, hacer poesía de psicología, hacer poesía de Cioran, por ejemplo. O sea, es una cosa que ocurre porque estás ahí, estás atento también a percibir todo eso. Cuando estás escribiendo o estás creando, estás en sintonía de un montón de cosas. Entonces, una película, un documental te puede afectar, ¿no? Y puede terminar incidiendo en lo que estás haciendo, ¿no? En El vuelo de la tortuga me llama la atención la forma en la que te metes en 5 personajes. Te quería preguntar un poco de la construcción de personajes, porque en esta novela no solo que tomas la voz de 5 personajes, que tienen 5 experiencias distintas alrededor del mismo hecho. 2 hermanos quedan solos en Guayaquil porque su madre se va a España y vive una nueva vida en la que se olvida de ellos. Y la novela nos presenta la vida de los dos cuando son niños y sucede la ruptura familiar, cuando el padre los abandona y después su madre decide ir a España. La historia del abuelo con el que se han quedado estos dos chicos con sus nietos, cuando está falleciendo. O sea, no solo es del abuelo, sino es la voz del abuelo cuando está en su agonía final, las palabras que él piensa en su cama mientras agoniza sin que nadie le pueda rever. Los 2 hermanos, en cada uno tienes dos partes de la novela en las que nos cuentas la perspectiva del uno y del otro. Uno de ellos se ha quedado mudo por la impresión, la tristeza, la soledad del abandono de que su madre se ha ido. Y finalmente tenemos este 5.º personaje del que nos hablabas al inicio, el periodista con el que te surgió la idea de la novela, el periodista que va a buscar la historia. Ha muerto uno de estos hermanos tiempo después en España y va a buscar la historia el periodista. ¿Cómo te puedes meter en 5 personajes, en 5 tiempos distintos dentro de una misma novela? Ya, a ver, hay algo ahí que tiene que ver con la novela es coral, pero hay algo que tiene que ver también con la posibilidad de escribir, de ser la voz, de ser la voz de otro, ¿no? O sea, esto de aquí ocurrió antes. Quiero decir que cuando escribí poesía, por ejemplo, yo escribí como Adán y escribí como Eva, escribí como Safo, incluso en el libro, en Demonia Factory hay todo un capítulo que escribo como mujer, así que se llama el diario del esposo infiel. Sí,
Ya en Calibán quizás fue mi mayor trabajo de, no sé, de ventríloco, por decirlo así, porque es un poco ser ventríloco. Me tocó impostar esta voz a partir de cada siglo que iba empezando, porque es un trabajo que empieza en el siglo XV cuando llegan los españoles y termina en el XXI, y me pareció una locura. En algún momento era más joven, por supuesto, cuando hice esto. Y ya cuando aterrizo en la novela, digamos que ya había tenido cierta experiencia metiéndome por ejemplo, en la Bordel, no, en la Bestia Vencida, hago a Holderlin hablando con todos sus alter egos cuando está loco, ¿no? Que él firmaba como Salvatore Rosa, como Scardanelli, y lo fechaba. Y lo pongo a él hablando con todos ellos en su habitación. O sea, ya había hecho esto como poeta, pero ya cuando entra en narrativa, pues había que hacerlo de una forma más verosímil, había que hacerlo quitándole toda la parte lírica, había que aterrizarlo en una historia, en una trama, ¿no? ¿Verdad? Y todo lo que implica hacer una novela. O sea, una novela de verdad implica construir un edificio, ¿no? Que se sostenga. Entonces, estos personajes, sí, primero quería ubicarlo en el lugar. ¿Qué lugar quería? Quería que fuera el centro de Guayaquil, pero un centro de Guayaquil que no había sido tocado en otros libros, en otras historias, pero vamos un poquito antes. Ya conocíamos historias de migración, pero siempre es el que se iba. O sea, el migrante que llegaba a España, a los Estados Unidos, y pasaba de todo allá, ¿no, verdad? Y esa es la historia que veíamos en la pantalla, o sobre la que leíamos quizás algo. Pero ¿qué pasó con los que se quedaron aquí? ¿Qué pasó con ese hogar que se va a desmembrar? ¿No, verdad? O sea, los que se quedan del otro lado. Entonces me parecía que allí estaba la historia, los que se quedan del otro lado, la verdadera historia. O sea, ubicarla allí, ubicarla en Guayaquil. ¿Y por qué en ese centro de Guayaquil? Porque en el centro de Guayaquil, sobre todo esa parte, siempre está repleta de gente que va a los bancos, a las empresas, es toda la zona bancaria también, ¿no? Que está cerca, alrededor del parque, y está la Universidad de las Artes allí también. Entonces, es una zona llena de gente todo el tiempo, hasta la tarde, en que se convierte como en un lugar fantasma, por decirlo así. Y siempre me llamó la atención eso, ¿no? Ese espacio vaciado de gente, donde están viviendo las verdaderas personas, ¿no? Que habitan en esas casas, en esos edificios, ¿no? Entonces había que llegar a ponerla ahí. De ahí, pues, me parece que quería crear la historia de estos dos hermanos, quería que Francisco fuera justamente mudo, por el hecho de que no había podido tener madre. Me parecía que el lenguaje y la maternidad están totalmente emparentados, y por eso ocurre eso en la novela. O sea, él, al no tener una madre, no tiene por qué hablar, ¿no? Y de allí, claro, quise hacer la coral, que fuera pasando tiempo, y quise que cada uno fuera dialogando acorde a su identidad y agregando más años a la historia, ¿no, verdad? Siempre vas agregando más años con la historia, excepto en la parte, en el interludio donde sale Wong, que es una parte como para que la creé justamente para bajar la tensión también, porque la novela es bastante dramática, por decirlo así. Entonces la parte de Wong un poco es como para que te puedas hasta reír un rato, o sea, como que baja la tensión y luego la vuelve a retomar. Pero sí, sabía que la quería hacer coral. La parte, a mí por ejemplo me gustó mucho hacer la parte del abuelo, me parecía que había que reivindicar también a un patriarca, pero patriarca del pasado, ¿no? O sea, porque no todos los patriarcas han sido malos, no todos los padres han sido malos, y ya venimos de la primera parte de la historia de Yolanda, que ha tenido un marido que ha sido un abusador de pseudoizquierda, un machista de esos, ¿no, verdad? Escudado siempre en los falsos ideales, etcétera, y que simplemente es un mujeriego incorregible, etcétera, ¿no? Y ya vemos a esta mujer golpeada y teniendo que salir adelante con sus hijos. Y llega donde el padre, y el padre, pues, claro, el padre ha sido un buen padre, ha sido un buen hijo, será un buen abuelo también. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no tener esa imagen de este patriarca que de alguna forma contrarreste las cosas? Y luego vamos viendo la historia y los hermanos en sus diferentes identidades y en sus diferentes facetas. También de alguna manera es normal que Iván se convierta en un calco raro del padre, ¿no? Sí, y también es normal que él no pueda cuidar de su hermano menor, porque él tiene apenas 11 años o 12 años cuando se quedan solos. O sea, él también tiene que sobrevivir. Y él se lo dice, ¿no? En esa escena en el aeropuerto, que es totalmente cinematográfica también, él se lo dice: yo también estaba tratando de sobrevivir, perdóname por no atenderte.
¿no? Y tenemos a este niño que está pasando por una situación también clínica, por la desatención, ¿no? Y que es mudo y que sin embargo tiene todo un mundo interior y que en su cabeza está persiguiendo y buscando a la madre. Es para mí una novela súper fuerte al final. He tenido algunas charlas con gente sobre esta novela, entrevistas y gente de club de lectura, y hay mujeres que se sienten o sea, como odian a Yolanda, ¿no? Porque es una madre tan mala, pero al mismo tiempo uno se pone a pensar, ¿por qué no se juzga al hombre cuando deja a los hijos? ¿Por qué si es normal en esta sociedad pensar que el padre puede abandonar a los hijos? Pero cuando lo hace una mujer, como que se rompe el paradigma y el juicio viene inmediatamente, ¿no? O sea, es así. Pero en todo caso, esta no es una novela de villanos ni de héroes, ni de culpables, quiero decir así. Me parece que es una novela de personas que pudieron ser reales, que pudieron vivir este drama, y también de la reconciliación. O sea, yo quiero pensar en la gran reconciliación entre Iván y entre Francisco que ocurre en el aeropuerto. Ya luego, posterior, lo que ocurre con el periodista es posterior. Ahora, el personaje del periodista, ¿no, verdad? Que es Mario Calderón. Mario Calderón es un personaje del Día en que me faltes. En El Día en que me faltes hay un personaje secundario que trabaja en el diario, en un diario de Crónica Roja, al que Beatriz Galindo, que es la narradora y la voz principal, y es esta periodista, ella va y le pide que le dé el contacto de la policía para ir tras la pista de un asesinato, etcétera. No es una novela negra. Y Mario Calderón apenas aparece. Entonces me parecía, y en una parte de la novela, El Día que me faltes, ella dice, ahí viene Mario Calderón, siempre borracho, luchando con esa novela que nunca va a escribir, ¿no? Y luego Mario Calderón escribe el vuelo de la tortuga. O sea, al final él lo logra. La novela El vuelo de la tortuga es de Mario Calderón. Ahora, claro, ¿por qué aparece Guayaquil en mis novelas? Bueno, definitivamente no puedo tampoco ponerme a hablar mayormente de lo que no conozco. A esto me refiero de la importancia que hay de nutrirse, de vivir, de leer y de investigar antes de escribir. Totalmente. Ya. Entonces, en mi caso, yo lo que he querido es, aparece en la ciudad, Guayaquil, pero aparecen diferentes estratos, diferentes momentos, diferentes décadas. Lugares también por los que yo he deambulado, ¿no? Y cosas que uno ha escuchado, incluso historias que uno ha oído en un momento, se pueden convertir de pronto en la semilla de otra novela, ¿no? Por ejemplo, yo le daba a mi hija, le di la carnada a mi hija mayor, que tiene 19 años, y me dijo, esto que tú cuentas aquí sigue ocurriendo, papá. Son crímenes de la clase alta, que nadie cuenta nada. O sea, ¿me entiendes? O sea, es así. Entonces, de alguna forma me parece que cuando uno escribe, uno persigue sus propios demonios, y que si uno va a ambientar pues la historia en Salinas, o la va a ambientar en playas, o la va a ambientar en Cuenca, pues tiene que ambientarla allí, ¿no? No tiene por qué aparecer un personaje europeo, inglés o checoslovaco, no sé qué, que llega para hacer no sé qué cosa. Entonces, ese tipo de cosas sí están allí. A uno le agrada la prosa bien escrita y bien pulida, pero uno empieza a sentir una distancia, porque dice, bueno, ¿cuándo pudo ocurrir esto? Porque no hay mejor literatura o mejor ficción que la que no parece ficción. Y eso no lo he dicho yo, eso es así. O sea, cuando tú eres un libro y sientes que lo que estás leyendo pudo haber pasado, eso te empieza a enganchar, te empieza a llevar. Sentir de una que estás con un producto literario totalmente inventado, a pesar de que sabes que es inventado, genera como una ruptura en el deleite del viaje. Pensémoslo como cuando vemos una película. Tú sabes que la película es mentira, pero tú quieres o no quieres vivir lo que va a vivir el héroe, lo que va a pasar. O sea, quieres padecerlo también y hacerlo tuyo, y quieres botar lágrimas también, ya. Entonces me parece que sí, me parece que Guayaquil aparece, y alguna vez, y quizás Guayaquil que aparezca es muy fuerte en el sentido de que yo no soy de las personas que habla de Guayaquil como en los folletos turísticos y digo, no hay nada más hermoso que Guayaquil. Porque, claro, o sea, primero toda ciudad tiene su ángel, esconde su ángel y su demonio, y toda ciudad tiene su miseria, casi como su opulencia, es tal cual. Entonces, me parece que el escritor que tiene la capacidad de plantear dudas y de sondear por diversas capas de la sociedad y de la historia, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, trabajos interesantes con historia hay muchos, como los que hace Oscar Vela, por ejemplo, ¿no? Entonces,
y también Leonardo Valencia en su última novela. Entonces, me parece que es interesante también ponerte en el papel un poco de antropólogo, aunque no lo seas, de psicólogo, aunque no lo seas, ¿no? A pesar de que al final todo sea ficción y todo sea mentira, que por un instante toda esa mentira sea verdad. Para mí de eso se trata. Porque encontraba en tus palabras como una crítica capaz o un intento de revolución con los viejos escritores ecuatorianos, con los que se podrían decir son tus maestros, son los colegas que ya están mayores en lo de la literatura. Era un poco así cuando mencionabas, por ejemplo, personajes checoslovacos que pueblan literaturas ecuatorianas. Yo creo que a la narrativa ecuatoriana le pasó un poco lo que la poesía ecuatoriana, ¿no? Me parece que en algún punto estaba ocurriendo solamente para críticos literarios. Me parece que la poesía ecuatoriana que se escribía en cierto momento, quizás en la década de los 90, era escrita para otros poetas, ¿no? Como se trataba de distanciar de lo político, porque supuestamente pues había sido tanto los 60, la Revolución Cubana, etcétera. Divorciarse era convertirse totalmente convertirse la poesía en un objeto totalmente estético, ¿no? Y hacer el poder de la palabra por la palabra y el silencio y la poesía del silencio. Todo eso, definitivamente, te lo digo, o sea, lo digo con los años de experiencia que tengo, con los libros que he escrito, ¿no? Yo creo que eso no funciona. En definitiva, primero porque tú no puedes ser como, tú eres un escritor, pero estás vivo, o sea, y no puedes estar divorciado absolutamente de todo, ¿no? O sea, es imposible que en un poema y en una novela, o que un poema y una novela no escondan una canción de amor, o no escondan una venganza, ¿me comprendes? O sea, pensemos en Reinaldo Arenas, por ejemplo, ¿no? O sea, es así de fácil. Entonces, la literatura nace de diferentes, viene y se origina de diferentes motivaciones, por decirlo así, pero hay aquellas que son más auténticas que otras, ¿sí? A pesar de que todo termine siendo una ficción o pasar un buen rato, tal vez, ¿no? Porque también, ¿por qué no? O sea, la ficción también para divertir. ¿Quién dice que tiene que todo doler y etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, sí, yo creo que a la narrativa, alguna narrativa también ecuatoriana le pasó lo mismo, particularmente, digamos que yo no me he nutrido de muchos narradores ecuatorianos, ya respeto a muchos, por supuesto, conozco a algunos también, creo que hay autores para pasar, hay autores, por ejemplo, que deberían ser más leídos, no como Sonia Manzano, hay autores que deberían ser más leídos como el mismo Ernesto Torres Terán, ¿sí? El mismo Miguel Donoso Pareja, por ejemplo, ¿ya? O sea, la narrativa de Miguel Donoso Pareja es importantísima. Y en ese sentido pienso que sí, que la literatura ecuatoriana no tiene por qué divorciarse o tenerle miedo a hablar de cosas históricas o políticas, porque eso no significa que vayas a caer en el panfleto ni en los ideales, ¿no, verdad? Si algo tienes claro como escritor es que tú no eres de ninguna tendencia, así como no eres de ninguna religión. Yo creo que un escritor serio ya sabe eso, ya sabe que no puede ser en su texto budista y que puede ser en su texto socialista, ¿me entiendes? O sea, pero que tú pongas a otros a interactuar y que dejen abiertas las posibilidades y las dudas, eso es interesante, ¿sí? Eso es muy interesante, eso enriquece el debate también, ¿no? Poder agarrar un fragmento de la historia y convertirlo en novela, ¿sí? O sea, a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el evento de la casona universitaria, ya el asesinato de los estudiantes que pasó en la época de Velasco Ibarra. No he leído una buena novela sobre eso y siempre he pensado, quiero escribirla. No la he escrito hasta ahora, pero me parece que me gustaría escribirla, pero quizás desde la óptica del guardia de la caseta de la universidad, ¿me entiendes? O sea, ese es el punto es de dónde lo cuentas también, ¿no? Finalmente, y estabas nombrando antes a Oscar Vela, el trabajo de Leonardo Valencia, de estos escritores ecuatorianos. ¿Qué otras lecturas de autores ecuatorianos has leído, Ernesto? Me parece que hay narradores importantísimos, me parece que está Mónica Ojeda, que tiene una obra fuerte que viene a generar diferentes posibilidades para la literatura ecuatoriana. Me parece que está también Adolfo Macías Huerta, que tiene una narrativa súper interesante. Como te decía, Sonia Manzano, Miguel Donoso Pareja. No sé quién más te podría decir ahora, porque siempre
Es una cosa así de, uno termina mencionando menos de lo que quisiera mencionar. Claro. No, la idea, ¿sabes qué? No es dejar de mencionar a unos, pero yo pienso que es muy valioso mencionar, aunque se te escapen autores, porque los que mencionas ya nos dan ideas a los lectores ecuatorianos y al público en general de qué otros autores buscar. A mí vino acá, te lo cuento rapidito, vino Jorge Ortiz y nos dijo, tienen que leer, le hacemos la misma pregunta a todos los escritores, y nos dijo, tienen que leer Carrión, tienen que leer El vuelo de la tortuga. Le habíamos comprado el libro, no acabábamos de leernos, cuando vino Oscar Vela y nos dijo, tienen que leer a Carrión, tienen que leer La Carnada. Y entonces es esto, el que autores ecuatorianos vayan pudiendo hablar de sus colegas, yo pienso que enriquece a todos, del mismo modo que pasa en la literatura en general, sin nacionalidades sobre todo. Claro, yo te diría, ¿no? Aparte, bueno, reforzando lo que yo había dicho, te diría, La escalera de Bramante de Leonardo Valencia hay que leerla. Es una novela que conecta continentes, que conecta décadas y que de alguna forma termina tomando asunto sobre algo que sigue siendo un presente, ¿no? Que es ese presente irresuelto de la política latinoamericana, ¿no? Ese conflicto constante que existe en este continente, ¿no? Sin padre, huérfano totalmente y tirado de la izquierda y la derecha al capricho de quien le dé la gana, ¿sí? Es una gran novela. Ya ahora que cae la niebla de Oscar Vela, hay que leer también a Gabriel Alemán, por supuesto, y bueno, y María Fernanda Ampuero. O sea, me parece que la literatura ecuatoriana es buenísima, que tiene muchísimos autores, que hay, sobre todo ahora justamente, se ha dado como más espacio para más visibilidad, tienen mayor visibilidad, ¿no? Uh-huh. Y para concluir, Ernesto, y porque no me puedo quedar esto, como te digo, yo estudié cine, y entonces cuando leo tus novelas me resuenan por mi gusto por la literatura y por mi gusto por el cine, porque leer tus novelas es un poco como leer guiones, como tú mismo lo confiesas, de que ahora estás en estos dos mundos. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo fue el momento cuando escribiste esta parte que da título al vuelo de la tortuga? La escena aquella, no sé si conviene o no dañarle a los lectores que no han leído, pero que me cuentes un poco del proceso creativo de esa escena puntual que da el título a la novela, El vuelo de la tortuga, cuando la tortuga finalmente sale volando. Perfecto. Antes de contarte eso, me olvidé mencionar la novela de Natalia García Freire, que es una belleza de novela, que tienen que todos leerla, ¿no, verdad? Que se llama Nuestra piel muerta. No sé si la tienen, pero por favor léanla, es una belleza de novela. Bueno, te voy a contar la anécdota, ¿sí? La anécdota es parte de una anécdota real, de hecho. O sea, vamos a ir a este punto que toda novela es de ficción y toda novela es de autoficción. Ojo, me puedo contradecir después, pero es un poco así. Quiero decir que el autor no tiene por qué no echarle mano a ciertas cosas. Ya cuando era niño, pues evidentemente, efectivamente yo vivía en un edificio, en unos bloques, y nos había regalado 2 tortugas, ya a mi hermana y a mí. Entonces creo que mi hermana le tenía miedo a la tortuga. Entonces le tenía pavor a la tortuga. Entonces se le ocurrió algún día decirme que las tortugas podían volar, ¿sí? Entonces me propuso que yo lanzara la tortuga por el balcón para verla volar. Bueno, y hasta ahora sigo esperando que la tortuga vuele. Entonces, ese pedazo lo tomé, ¿no? Y encajó perfectamente en la historia de Iván Hijo, ¿no? Que va a ocurrir, pero lo relaciono de otra forma en la novela, ¿sí? Pero claro, así es como vuela la tortuga, siendo lanzada de un balcón. O sea que en la portada vemos a tu hermana y a ti volando en las tortugas voladoras. Parecería, ¿no? Pero no. Ernesto, muchísimas gracias. Ha sido, verdad, un gusto conversar contigo. Ha sido una charla para aprender de verdad de literatura, escuchar conceptos muy interesantes, meternos un poquito en la mente de un escritor que ya tiene una carrera larguísima como la tuya, pero estoy seguro de que el futuro es sobre todo más prometedor aún. Tu nombre está sonando en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, y es un gusto, un honor que seas un ecuatoriano más triunfando en el arte. Muchas gracias por tus palabras, por la invitación. Pues les voy con estas palabras, perdón. Que escriban, que siempre escriban, que la escritura es una buena forma de vivir una realidad paralela y una realidad presente también.
es una posibilidad de lidiar con fantasmas y de lidiar con el futuro, y que por favor lean a autores ecuatorianos, a los que mencioné y a muchos más. Muchísimas gracias, Ernesto. Esto ha sido Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer.